Marcando el rumbo. Para que ustedes y nosotros estemos siempre actualizados del acontecer nacional e internacional y de las cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Hoy tenemos aquí de invitado al doctor Rafael González. El doctor Rafael González es médico especialista en el área de bariátrica, es candidato a senador por la provincia de Monteplata por el partido PLD, es miembro del comité central del PLD y secretario de Asuntos de salud del PLD. Así que muy buenos días, doctor González. Rafael, aquí hay 3 Rafaeles hoy. Sí. Bueno, Rafael Díaz, Rafael Dolores ellos. y Rafael González. Entre Rafael los veré. Buenos días, bienvenido a Marcando el Rumbo. Buenos días, vamos a marcar el rumbo esta mañana. Doctor, antes de hablar de política, vamos a hablar de las bariátricas. Hay una moda desde hace los últimos 10 años de que las personas quieren adelgazar rápidamente y lo que hacen es que se someten a bariátricas. Hay unos que lo hacen por salud, pero hay otros que lo hacen por estética. Real y efectivamente, ¿cuándo usted recomienda la bariátrica? ¿Por qué hacerse una bariátrica a una persona? Primero, hay que corregir el fondo. Ninguna cirugía de obesidad se hace con la intención de cosmético. Porque la obesidad, ustedes no saben, en el 1985 la OMS se reunió en una convención en Ginebra y declaró la obesidad como una enfermedad. Pero no obstante a eso, 6 años después, en 1991, se reúne también y declara la obesidad como la gran epidemia mundial. Porque a pesar de ser una patología que muestra bonanza, porque el que está gordo muestra bonanza, eso los que dirigían antes para mostrar bonanza tenían que ser gordos. Entonces, no obstante a eso, sí, independientemente de el nivel socioeconómico de las naciones, tienen cierto grado de sobrepeso y por eso se considera la gran epidemia mundial. Es decir, usted no podrá creer que con las crisis que hay en Haití y con la falta de comida que tienen, pues nosotros operamos pacientes de Haití obesos. Es decir, que tiene razón la OMS. Por eso le quiero decir que al final la cirugía de obesidad no tiene nada que ver con cosméticos, es una cirugía puramente médica. Pero se lo hace mucha gente por estética. Para rebajar. No es realmente estética. No es estética, es decir, la cirugía de obesidad, es decir, nosotros podemos graduar el sobrepeso. Dentro de ello está la obesidad. Si el índice de masa corporal, que es como se mide, que eso mide la superficie corporal, cuánto kilo usted tiene por metro cuadrado. Eso es el IMS o el BMI, o en efecto el índice de masa corporal. Eso normal es entre 18.9 y 24.9. El que está en ese rango está normal. El que está por debajo de 18.9 está bajo peso y el que está por encima de 25 entonces está sobrepeso. El sobrepeso, que ya está estadificado, suele llegar de 25 a 29.9. El que está en ese rango entonces está sobrepeso. La obesidad comienza a marcar cuando el individuo tiene entre 30 y más. La primera fase de obesidad entre 30 a 34.9, que es obesidad de tipo 1, entre 35 y 39.9, que es obesidad de tipo 2, que es obesidad severa, y la obesidad mórbida, que es cuando ya comienzan a aparecer las patologías relacionadas al sobrepeso, que es por encima de 40 de BMI. Entonces esa escala nos permite a nosotros hacer una elección del paciente. Cuando comenzó la rumba de hacer cirugía para corregir el estado de obesidad, el cirujano subía a los podios orondo. Hemos encontrado la solución de la obesidad, pero 6 años después de haber arrancado ya en el país, ya los cirujanos a nivel mundial, pues nos íbamos dando cuenta de que la obesidad es el conjunto de todo para poder controlarla. Y entonces se comenzaron a hacer equipos multidisciplinarios y esos equipos multidisciplinarios están basados en 6 especialidades comunes. El cirujano, que es el que va a operar, el endocrinólogo nutricionista,
que es el que va a hacer las correcciones metabólicas y la inducción de la dieta. El cardiólogo es el que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares para que el paciente vaya a hacer las operaciones en un estadio menos riesgoso. El neumólogo para ver que no haya alguna alteración neumológica que pudiese dar una sorpresa en esas operaciones. Y finalmente, salud mental. Salud mental envuelve psicólogo cuando el paciente necesita solamente psicoterapia, y cuando necesita medicación entonces entra el psiquiatra. Entonces es un combo médico que debe tenerlo todo el que se opera de cirugía de obesidad. Por eso le digo que al momento de elegir un paciente para una cirugía de obesidad tenemos un protocolo de inclusión. En este caso, el paciente que tiene una obesidad, cualquier tipo de obesidad, y que ya tiene patologías que son relacionadas a la obesidad, como hipertensión, diabetes, que tiene apnea del sueño, que está teniendo problemas de la articulación, que tiene problemas de movilidad, que incluso tienen problemas para asearse porque no se alcanzan ciertas áreas sensibles del cuerpo, pues entonces son ya indicaciones claras, no importa el grado de obesidad que tenga el enfermo. Por eso le digo que a veces ustedes, pero fulano no está tan gorda, pero está rabiosamente hipertensa, que tiene que usar 3, 4, 5 medicamentos. Entonces, la cirugía en este caso no es porque ella quiere estar bonita, sino Pero lo necesita por la porque lo necesita también. El impacto psicosocial de relación con el entorno, pues también dicta una enfermedad. Porque ustedes no sé si saben que el estado saludable no tiene solamente que ver con que no se demuestre una patología física de enfermedad, sino que tiene que ver con 3 condiciones básicas según la OMS. Lo primero es que no se demuestre físicamente enfermedad. Segundo, que el paciente tenga un buen funcionamiento de los pensamientos, y que esas 2 condiciones lo ayuda a tener una relación con el entorno. Eso es lo que se llama estado saludable. Cuando usted es obeso, usted tiene un conflicto básicamente de interés entre su externo y su interno, porque usted tiene miedo a usted misma, incluso de presentarse al espejo, pero también tiene miedo de ir a comprar ropa, porque lo que le queda bien a fulana a mí no me queda bien porque yo estoy obesa. Entonces usted tiene una repulsión que no le permite estar saludable. Doctor, hemos escuchado siempre que no, que un balón, que no, que ahora uno que se toma como pastilla, que no, que una manga gástrica, que no, que la operación no es invasiva porque nada más fue la mitad del estómago que me corté. O sea, ¿cuáles son los tipos de operaciones gástricas? Sí, mira, la cirugía Bariátricas. bariátrica y los procedimientos para controlar el peso han ido creciendo, y comenzó en el 62 con la cirugía de Bason, que es una cirugía invasiva, tratando de controlar el tamaño y el vaciamiento del estómago para que el individuo pudiese comer, pero que no le produjese obesidad. Hasta hoy, que ya se están investigando qué ocurre, que un individuo que come 3 veces lo que come otro está flaco, y el que come la mitad de lo que él come está gordo. Entonces se ha comenzado a ver qué está pasando, y se han encontrado que tienen diferentes biosferas bacterianas. Y entonces ya hoy en día se están inventando que supositorio, que incluso una cápsula para cambiarle la biosfera intestinal al individuo. Hasta allá estamos yendo. Pero también medicamentos que inducen al bloqueo del apetito con el efecto incretina, que ahí está muy de moda las inyeccioncitas estas de los Senti. Entonces hasta el tratamiento ya invasivo, que son las medidas que pueden ser endoscópicas o laparoscópicas, para producir un impacto de reducción del apetito, o un impacto de reducción de la absorción, o en efecto un impacto de reducción del volumen que tú vas a comer. Entonces esas son las cirugías. El balón es un procedimiento que nació en el espíritu para aquellos pacientes que tenían un sobrepeso muy exagerado, con muchas comorbilidades. Le ponemos ese dispositivo con menos riesgo, y entonces lo colocamos en un estadio para una cirugía, para que la cirugía sea segura. No está indicado con el espíritu de un tratamiento definitivo de la obesidad. Lo que pasa es que una distorsión que hay, y que te lo venden y que te voy a poner, pero el balón promueve la obesidad por 2 condiciones. Primero, el paciente que le colocan un balón
el peso del balón y el balón propio no le permite que la cámara gástrica se ponga más chiquita, sino que cuando le retiramos el balón, que ahora puede durar, cuando hice yo el entrenamiento, duraba entre 4 y 6 meses, el ilioscopio, que es donde se hizo el primero. Entonces, ya hoy hay balones que pueden durar entre 12 y 13 meses. Pero ¿qué ocurre? Cuando retiramos ese balón, la cámara gástrica que estaba de 1.500 mililitros ahora está de 2.100, Más ancha. 2.400 más grande. Se distendió. ¿Qué ocurre? Pero esa cámara grande, esa cámara gástrica más grande, no solamente le brinda al individuo la posibilidad de introducir más alimento, sino que aumenta la superficie de la mucosa gástrica, entonces aumenta la superficie de producción de grelina, que es la sustancia que inhibe la saciedad. Estamos hablando con el doctor Entonces, Rafael González, un especialista en el área de cirugía gástricas, endoscópicas y todo lo que tiene que ver con bariátricas, pero también es político. Fue candidato a senador por la provincia de Monteplata y actualmente es el secretario de Asuntos de Salud del PLD. Doctor, la Asociación Médica ha llamado a huelgas por 15 cancelaciones del Ministerio de Salud. 15 médicos que fueron cancelados. mal contado. Miren, Mal contado. Cuéntenos Sí, cómo mira usted el PLD, cómo han analizado esa situación, cuál es la realidad desde sus perspectivas. mire, el ministerio llamó y muchos médicos pues arriesgaron su vida en el asunto de aquellos hospitales COVID para el manejo de la pandemia. Y hoy en día la respuesta que le ha dado el SNS es apartarlo ya usted ya no hay epidemia, no hay pandemia, pues entonces ya no le necesitamos. Entonces no tanto eso, es un apetito voraz que tiene este gobierno por colocar su gente. Y entonces donde quiera que encuentre un ápice, va y busca. Más que nosotros hemos regresado por debajo del año 2000 con relación a la actitud médica, es decir, con el gobierno de Hipólito, pues nació el hospital de autogestión llamado Marcelino Vélez Santana, que yo soy fundador de ese hospital, y estuve allí hasta hace un mes como gerente de cirugía por más de 21 años. Ese hospital abrió. Entonces, no obstante a eso, pues esa voracidad que tiene el faraón del micrófono, que era un rector de las soluciones sanitarias, y le ha quedado grande el traje al director del SNS ahora, pues es uno de los El funcionarios. señor Lama, que tanto decía que iba a hacer cosas positivas para el sistema de salud, Exacto. que tanto y ha habló. retrocedido porque ha nucleado otra vez todo el poder en sus manos. Es decir, hemos vuelto a que hasta un barrendero que va a nombrar un hospital tiene que ir a la mano del señor faraón para producir un estado de ineficiencia en el funcionamiento de los hospitales. Ya nosotros, en los últimos 12 años, entre el 12 y el 2020, se crearon los mecanismos para discutir cómo evolucionábamos calidad, porque los hospitales lo estábamos convirtiendo en unidades funcionales. Y yo le digo, hay cosas que identifican un personaje. Si usted dice metro, eso tiene un nombre. Leonel. Pero si yo le digo quiebra a los bancos, eso tiene un nombre. Balaguer. 2003, eso tiene un nombre. 2003, quema de los blancos, también Hipólito. Pero si le digo, Yo pensé en le los digo la bancos de poblada de abril del 84, eso Salvador. tiene un nombre. La recuperación económica rápida y alimentaria del 79, eso tiene un nombre, Guzmán. ¿verdad? Pero yo le digo, en salud, el que eliminó los hospitales que eran almacenes de enfermos, cuando tenía salas que tenían 6, 9 y 12 camas, en una sola sala con un solo baño, para 9 enfermos, para 12 enfermos. Eso tiene un nombre, eliminar esos hospitales y convertir los hospitales en unidades de 1 y 2 camas. Eso fue el PLD con PLD. con Eso Chanel. tiene un nombre, Danilo Medina. Danilo Medina.
Bien, pero si le digo teleférico, eso tiene un nombre. Danilo. Ahora, Danilo Medina. ¿qué nombre, qué acción que no sea crear una justicia llamada independiente, pero con un solo ojo para mirar para un solo lado, podemos decir que tiene este gobierno? ¿Qué nombre le vamos a poner? Cuando recordemos una justicia supuestamente independiente, pero que solamente persigue un lado, eso tiene un nombre. Luis Abinader. Pero cuando recordemos de haber avanzado a convertir hospitales en unidades funcionales, a volver a lo que era el secretario que tenía que nombrar a todo el mundo, eso tiene un nombre. El faraón detrás del micrófono que tenía todas las soluciones, y la solución fue entollar el sistema. Mario Lama. Eso tiene un nombre. Entonces, Es Mario, Mario. Es Mario también. Sí, Va a ser Mario. Mario. Con el director del SNS, que el sistema sanitario Lo único ha eficiente de la retrocedido. gestión de Mario Lama fue poner un senador a su primo. A su Oye, primo. lo único que le pueden agradecer los que trabajamos en el sector salud es haber retrocedido el sistema. Los hospitales aquí hacían planes estratégicos todos los años. Del 20 acá no han hecho un solo. Los hospitales... Tenían hasta la compra ya. Los hospitales, al sí, independiente. los hospitales... Y de acuerdo a su presupuesto. A su presupuesto. Yo lo digo porque mi expareja es suplidor de medicina, de medicamentos. Y eso estaban felices ese sector porque ya los hospitales no le cobraban para pagarle nunca como hacían antes, sino que tenían ya un planificado. sistema, una planificación. Sí. Pero esa planificación estaba basada en un plan estratégico que se hacía todos los años para ver lo que hicimos, ver la meta que conseguimos, las que no conseguimos, y valorar lo que se llama un FODA, valorar nuestras debilidades, nuestras fortalezas y las oportunidades. Ya más nunca hemos vuelto a hacer eso porque todo está centralizado en la mano del faraón. Entonces, Y las cancelaciones son injustificadas. Son La injustificadas acción porque de Waldo entonces tiene sentido. tiene sentido porque es que yo no puedo... Quien cancela no es el ministro, es el faraón. El faraón. Porque también vamos a aclarar Hay que para poner, quitarle claro. responsabilidad a cada quien. No es el ministro Atal el responsable, sino el sistema de salud que lo dirige Mario Lama. Entonces, quien cancela Sí. y nombra médico es Mario Lama. Mario Lama, porque miren, el atolladero es tan grande. En la ley, en el espíritu de la ley, se intentó dividir atención directa de rectoría. Y entonces se creó el Sistema Nacional de Salud, que está llamado a crear una red única sanitaria. No solamente en el sector privado, sino también, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Que hacia allá era donde íbamos con la gestión pasada, que era saber demográficamente cuántas camas tenemos, cuántas necesitamos en cada uno de los renglones de servicio de sanitario. Para saber, nosotros en el Gran Santo Domingo necesitamos tantas camas de trauma, y entonces vamos a trabajar en los hospitales de trauma, como hacen los países desarrollados. Es decir, yo me formé en el hospital, en el sistema sanitario mexicano, un entrenamiento, y usted llegaba ahí al hospital La Raza, por ejemplo, que es un hospital general, con un trauma, te estabilizaban y para mandarle la salina. Para mandarte el especializado. ¿Entiendes? Te llegaba al hospital, mandarle la salina, con un infarto, te estabilizaban y te mandaban para La Raza, o te mandaban para el Juárez. Si llegaba con ese infarto, te mandaban entonces para siglo XXI. Era especializar la cama para darle un servicio más directo y más eficiente al enfermo. Hoy en día eso desapareció, ese camino que íbamos hacia allá Se cerró. se cerró con el faraón. Bueno, señores, lamentablemente el tiempo es muy corto, pero doctor, a usted tenemos que volver otra vez a invitarlo porque nos ha Sumamente sorprendido interesante. por su capacidad y su conocimiento, y eso es muy grato ver que los políticos también son personas capaces. Y nos porque faltó el punto claro, político. nos faltó el punto político, porque generalmente
tenemos tanta gente que hace un mal ejercicio de la política, que creen que todos los políticos no pensamos, no tenemos idea. Para mí personalmente, doctor Rafael González, ha sido muy grato tener esta conversación en el día de hoy con usted. Le agradecemos y le invitaremos nueva vez para que usted nos honre con su presencia y podamos seguir hablando de temas interesantes en el sector salud, pero también en el sector político. Señores, hemos hablado con el secretario de Asuntos de Salud del PLD, médico y es candidato a senador por la provincia Monte Plata, el doctor Rafael González. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó